¿Quién controla tus emociones? ¿Eres tú? ¿Son los demás? ¿Eres simplemente una víctima de lo que sucede? ¿O por el contrario, eres tú el Dios todopoderoso que gestiona sus emociones y las inventa y por tanto el culpable de todo lo que sientes? Bueno, pues este podcast va a ir sobre eso y voy a ser totalmente transparente contigo sobre lo que pienso, hasta qué punto estoy seguro de lo que pienso también y por qué he llegado a pensar así. Bueno, desde luego creo que la palabra emoción o emociones es algo que me ha acompañado desde la última década, no sé, 10, 12, 13 años, porque como ya sabrás, soy psicólogo, pero sí que es verdad que estoy especializado en gestión emocional y solo puedo decir que realmente incluso aún con todo lo que yo he estudiado y con todo lo que yo he aprendido, todos los días aprendo una postura nueva sobre emociones, porque hay como 1000 versiones, 1000 historias como esto de la emoción y como un montón de... Hay gente que cree, como muy determinista, que cree que las emociones, pues ya está, son las que son, las tienes, las sufres y las gestionas lo mejor posible hasta que te mueras y punto, ¿no? Hay gente que le da un margen más de elección al ser humano. Y bueno, honestamente, te voy a ser sincero, todo lo posible, te voy a ser sincero. La verdad es que ahora mismo yo creo que no es que podamos controlar todas las emociones, pero tampoco creo que las emociones nos controlen a nosotros. Es decir, ya te adelanto, la conclusión de todo este podcast, y con eso empezaré a explicarlo, va a ser que para mí es una mezcla de ambas. Hay emociones que no podemos elegir, aunque luego ya veremos, y según te voy a explicar, que podemos gestionar un amplio porcentaje de esa emoción y cambiar mucho sobre cómo experimentamos esas emociones, aunque no las podamos elegir. Y luego hay otras emociones que creo firmemente que sí podemos elegir sentirlas o no. Al menos podemos elegir producirlas o no, ¿vale? Y esto ahora lo explicaré más en detalle. Hace años, si hubiera hecho un podcast sobre emociones, habría sido muy distinto. Te habría dicho, con lo que yo sabía, que las emociones no se pueden elegir, que sientes las que sientes, que simplemente hay que analizarlas, explorarlas y a tomar por culo te quedas con las que son. Pero hoy no pienso así. Hoy no pienso así. Y te voy a decir por qué. Las emociones son una reacción a algo, ¿vale? Bien, algo que te ha pasado, algo que experimentas, algo que tú ya piensas o incluso un pensamiento que tú generas. De hecho, si te das cuenta, muchas veces tú estás triste y de repente te pones a pensar en más y más cosas tristes y poco a poco te vas sintiendo peor, con más tristeza y esa tristeza lleva más cosas que te hacen sentir culpable y fabricas emociones nuevas. O sea, creo que hay veces que la vida te trae experiencias que tú no puedes controlar. Por ejemplo, se muere tu padre, ¿vale? Se muere tu padre, evidentemente, si tienes una relación de apego con ese padre, pues vas a sentir tristeza porque vas a sentir la pérdida. Y la pérdida equivale a sentir tristeza. Nuestro cuerpo digamos que traduce la pérdida en tristeza. Es verdad que si no tienes el vínculo con ese padre, pues no vas a sentir la pérdida, no vas a sentir tristeza, pero por lo general, si tú has desarrollado un vínculo humano normal, vas a sentir tristeza. Ahora bien, dependiendo de cómo proceses tú esa muerte, de si te lo esperabas o no, o de cómo aceptes esa pérdida, vas a sentir más o menos sufrimiento con esa tristeza. Te explico. Si yo, cuando se muere mi padre, me enfado con el mundo, me coloco en un lugar en el cual yo me merezco más tiempo, me enfado conmigo por no haber tenido conversaciones que tenía que tener, me enfado con lo que sea, ¿vale? Con la vida, con la situación. Si en lugar de aceptar lo que ha pasado y comprenderlo como parte de la vida, yo, en mi trabajo mental, el foco que le doy es de injusticia, de dolor, de no es el mundo que yo quiero, ¿vale? No es la expectativa que yo tenía y no la quiero, lo que voy a hacer va a ser sufrir. ¿Por qué? No porque... O sea, la tristeza va a estar ahí, pero yo voy a hacer de esa tristeza una herida profunda, voy a hacer de esa tristeza un dolor profundo, voy a hacerla más grande, voy a hacerla más dolorosa, voy a hacerla más sufrida, voy a generar un sufrimiento con esa tristeza. Entonces, es cierto que la emoción no la podía elegir, pero gran parte de la emoción de esa tristeza sí podría haberla elegido. ¿Cómo? Pues si cuando se muere mi padre, por ejemplo, voy a apagar aquí que he activado el Siri sin querer de mi ordenador. Cuando yo, por ejemplo, imagínate que se muere mi padre y yo, ya es un trabajo con esto, es decir, esto es parte de la vida. He trabajado con la muerte, he aceptado la muerte como parte de la vida. Tal vez no me he podido despedir de él, pero incluso hasta me perdono. Hago una buena gestión de no responsabilizarme de las cosas que no he dicho porque no sabía que era su último día ayer. O de esa bronca que tuvimos porque si lo hubiera sabido, evidentemente, ni él ni yo habríamos discutido. Si yo soy capaz de perdonarme, soy capaz de ser honesto conmigo y saber que le he querido y que él lo sabía al irse. Si soy capaz de gestionar esa pérdida bien y hacer ese duelo bien, aunque no pueda elegir la emoción de la tristeza, esa emoción no va a generar tanto sufrimiento solo porque la forma de enfocar esta pérdida que estoy haciendo yo, que está bajo mi control, que es totalmente un trabajo personal y un desarrollo personal de crecimiento, ¿vale?
Si yo soy capaz, con mis recursos, de afrontar esto de una forma mucho más sosegada, mucho más despierta, más desarrollada a nivel humano, la tristeza que yo estoy sintiendo no va a hacer un recorrido tan doloroso. Entonces no elijo el origen, no elijo la tristeza, pero sí elijo el desarrollo de esa emoción, ¿vale? Entonces, aunque no pueda elegir la emoción, sí que tengo una amplia decisión, un amplio margen de decisión sobre cómo esta emoción me va a afectar a mí y cómo la voy a experimentar. Por lo general, para mí hay un factor importante a la hora de gestionar estas emociones que, si bien no puedes elegir, porque al final esa emoción es una reacción a algo que te trae la vida, ¿vale? Si, por ejemplo, mañana a mí me atracan por la calle, yo no voy a poder elegir sentirme asustado, ¿vale? No lo voy a poder elegir. Pero sí voy a poder elegir después tratar esa fobia, si me genera una fobia, y volver a enfrentar los miedos de forma que esa emoción puede construir mi identidad y ser una persona que a partir de ahí ya nunca vuelvo a salir a la calle solo, o puedo afrontarlo con mi constructo mental y con mi forma de afrontar la vida, de forma que esto es una emoción puntual, es un miedo puntual, lo gestiono, lo proceso y continúo asumiendo los riesgos que tiene vivir, pero viviendo con normalidad. Entonces, con esto quiero decir que ese porcentaje en el que tú, dependiendo de cómo enfocas la situación, de cómo enfocas la vida, puedes influir en el recorrido de la emoción, a mí me parece súper bonito. Si bien, como digo, no puedes elegir el origen muchas veces, pero sí que puedes elegir ese recorrido. Estaba pensando en decirte algo y se me fue. Ya volverá. Lo importante es que estas emociones es cierto que yo creo que no las podemos elegir y que es muy bonito que aparezcan ahí. Pero no estamos totalmente condicionados a lo que estas emociones nos traigan, ¿vale? Porque que, por ejemplo, alguien te insulte, a lo mejor en un momento te puede desatar un enfado. Pero si tú decides identificarte con ese insulto, si tú decides hacerle caso, si tú decides o si tú te sientes inseguro a raíz del insulto del otro, entonces tu enfado será más grande, te embarcarás en una lucha de egos y acabarás perdiendo la cabeza con un enfado con una persona que a lo mejor ni siquiera te importa lo que piensa. Puede que tú no pudieras controlar que en un inicio tu cuerpo se sintiera enfadado. En ti hubiera una reacción de enfado. Pero lo que hagas con ese inicio cambia totalmente el desarrollo de esa emoción y, por lo tanto, cómo te sientes, cómo actúas y cómo interactúas con el mundo. ¿Vale? Esas son las emociones que no creo que no se pueden controlar con ese margen de control. Ahora, hay otras que creo que sí se pueden controlar y sí se puede decidir si las sentimos o no. Te digo cuáles. Las emociones que derivan de la vida, es decir, de cosas que me pasan que yo no puedo controlar, no puedo decidir cómo me siento. Oye, pues me sorprende una emoción, algo me pone triste, algo me enfada, algo me asusta. ¿Qué le voy a hacer? Lo que yo haga con eso después sí que está en mi mano. Pero la emoción en principio, pues ya está, mi cuerpo ha reaccionado. Ahora bien, ahí lo importante es si yo me identifico con esta emoción y empiezo a construir toda una paranoia a raíz de esta emoción, pues ya está, ser una persona depresiva, ser una persona enfadada, ser una persona cascarrabias. ¿Vale? O sea, lo que hagas influye. Ahora no puedes decidirlas. Pero luego hay otras que derivan de tus pensamientos. ¿Vale? Tus pensamientos también generan emociones. Todo lo que en tu cabeza se genera también genera emociones. Al final es simplemente otro estímulo más. Muchas veces tu cerebro no distingue entre, por ejemplo, si a ti te asalta un perro por la calle, te asusta, pero incluso si tú te pones a imaginar un fantasma en tu casa y empiezas a vivirlo muy vívidamente, también metes el pie dentro de la almohada, o sea, dentro de la manta. Porque a veces tu cerebro no distingue entre algo que ve en la vida real o algo que imaginas con mucha intensidad. Entonces, tus pensamientos también generan emociones. Y pruébalo esta noche si quieres. Tú te pones a ver una película de miedo y luego te metes en la cama y empiezas a pensar en los ojos del monstruo, los ojos del monstruo. Te aseguro que no dejas la pernecita fuera. La metes dentro. Porque te estás acojonando. Porque tus pensamientos te están generando una emoción. Bien. Como los pensamientos pueden generar emociones, dependiendo de cómo gestiones tu cabeza y de qué tipo de pensamientos tengas, y de a qué tipo de pensamientos le dediques más tiempo y los alimentes más, vas a estar propiciando una serie de emociones u otras. Hay personas que tienen una vida de mierda, y yo tengo pacientes que tienen una vida de mierda y son muy felices. ¿Por qué? Pues porque su forma de entender las cosas y en lo que están enfocando sus pensamientos todos los días podrían ser personas victimistas, personas que se enfocan en sufrir, personas que se quejan, personas que piden ayuda y se quejan de que el mundo no les devuelva nada. Podrían perfectamente, tienen derecho, lo pueden hacer, pero deciden no hacerlo. Se enfocan en trabajar lo que tienen, en disfrutar de lo que tienen e intentar hacer las cosas lo mejor posible para intentar, cuando se acuestan, acostarse y dormirse, sintiéndose bien, sintiéndose por lo menos orgullosos. Y te juro que una cosa muy interesante que he visto como terapeuta es que las personas que tienen una vida de mierda,
suelen tener la fortaleza mental como para enfocar su cabeza de manera que sus pensamientos suelen ser bastante positivos y bastante agradables, y lo que hacen es toda la parte mala la gestionan con fortaleza y toda la parte buena la disfrutan con todo el corazón, y por lo general en muchas ocasiones son personas más felices que personas que lo tienen todo. Tengo un montón de pacientes que lo tienen todo, y por eso son muy infelices. Porque lo tienen todo, no tienen prácticamente ningún problema, y entonces utilizan su cabeza para fabricar películas de terror constantemente. Para estar pensando en lo que me falta, en lo que estoy haciendo mal, en cómo debería ser mi vida. Si tengo todo en mi trabajo, ahora resulta que tendría que estar viviendo en Bali. Si vivo en Bali, resulta que tendría que estar facturando el doble de lo que estoy facturando y mi vida es una mierda. Si tengo constantemente. Entonces yo he visto que personas que lo tienen todo pueden vivir en una pesadilla, y personas que no tienen prácticamente nada pueden vivir en una película de ensueño, pueden ser héroes para sus propias cabezas, para su propia percepción. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay emociones que fabricamos nosotros con la cabeza. Que en nuestra corriente de pensamiento y en lo que estamos acostumbrados a pensar, como muchas veces no ponemos control aquí, ni decidimos realmente, oye, ¿yo qué tipo de pensamientos quiero tener y de qué manera quiero que funcione mi cabeza y mi mente? ¿Qué cosas quiero, en qué quiero enfocarme yo? Mi atención. Por lo tanto, ¿qué cosas quiero hacer que crezcan en mi vida y en mi cabeza, en mi mente? Como no hacemos eso normalmente, en muchas ocasiones le dejamos todo en automático y eso genera una serie de emociones. Y al final, la mente, literalmente, te voy a poner una metáfora para que me entiendas, es como si tú vivieras en un cine. Vives en un cine, ¿vale? Pero puedes elegir las películas que proyecta ese cine. Entonces, si tú vives en un cine y puedes elegir las películas que se proyectan en ese cine, ¿por qué coño ibas a elegir todos los días ver pelis de miedo? Todos los días ver pelis de cuernos. Si tú eres una persona insegura, pero estás constantemente imaginando cómo tu pareja está hablando con no sé quién, está hablando con no sé cuál, seguro que está diciendo, seguro que pensará, seguro que los mensajes, porque intentando controlar la vida a través de tu cabeza, haciendo simulaciones súper raras, que lo único que hacen es que te sientas mal, te sientas inseguro, te sientas triste. Estás fabricando, o sea, te estás poniendo películas de cuernos sin parar. Claro que sales inseguro del cine. Pues como cuando si ves una película de miedo o ves 3 pelis de miedo, te vas a tu casa y corres por el pasillo. ¿Por qué? Porque te va a coger el monstruo. Sabes que no existe un monstruo, pero tu cabeza se lo cree. Llevas viendo 3 pelis de miedo en las últimas 6 horas. Pues tienes un rollito que ahora, si entras en un pasillo de tu casa y está a oscuras, sientes mal rollo. No te pasa, a mí me pasa. Yo veo una peli de miedo, sé que no existen los fantasmas, no creo fervientemente en los fantasmas. Pero si la peli ha sido buena y yo me voy a mi habitación y hay un pasillo oscuro entre medias, te juro que por mucho que yo no crea en los fantasmas, aquí los pelitos de la nuca se me erizan. Porque estoy condicionado. Porque acabo de recibir mucha información de este estilo y estoy condicionado, mi mente está condicionada. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de pensar en lo que queramos pensar, de enfocar nuestra atención en lo que queramos enfocarla. Yo, por ejemplo, te soy honesto, cuando ahora mismo considero que no tengo tanta inseguridad en absoluto con mi pareja, y porque yo también he crecido mucho personalmente, pero yo hubo una época en mi vida en la que yo era muy inseguro bueno, no con mis parejas, conmigo, sentía inseguridad. Y una de las cosas que más me gustaba hacer era imaginar escenarios en los cuales mi pareja me era infiel y yo le daba la respuesta acertada. Le decía, sí, pues yo valgo más. Y me viraba por la puerta como si estuviera en el show de ópera, ¿sabes? En plan de... ¿Sabes? Y movía así, como si mover la mano en plan rollo orgulloso él. Y salía yo de escena como sintiéndome bien. Y esa historia la repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando era más pequeño, en mi ciudad, en Toledo, había muchos problemas, bueno, porque había una serie de bandas violentas, pues pegando a gente joven por la calle. Y yo tenía mucho miedo. De hecho, esa época, tanto mi hermano como yo y unos amigos, nos apuntamos a un arte marcial, a aprender Kung Fu para sentirnos más seguros. Al final jamás me peleé, pero me hacía sentir más seguro. En esa época yo pensaba una y otra vez en diferentes escenas en las que yo tenía que defenderme. Y solo el pensarlo hacía dos cosas. Uno, me sentía bien, porque en todas evidentemente terminaba ganando yo. Joder, es mi cerebro, yo lo elijo. Pero cada día tenía más miedo. ¿Por qué? Pues porque todos los días estaba viendo una y otra vez películas en las que la gente me pegaba. Evidentemente las emociones que yo generaba en ese momento eran inseguridad, miedo, desconfianza, tensión. Y eso se queda en el cuerpo. Entonces sí, yo creo que hay emociones como estas que si tú no coges con responsabilidad el control de elegir qué películas aparecen en tu mente, es decir, en qué pones tu atención, cómo interpretas lo que te pasa, cómo interpretas el mundo, cómo interpretas las intenciones de la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar que toda la gente es mala y tienes el derecho a pensarlo, pero eso hará que estés todo el puto día enfadado con todo el mundo, o puedes pensar que la gente hace lo mejor que puede con lo que tiene.
Y eso hará que a algunos les quieras cerca porque te gustan y otros no les quieras cerca pero no estés encabronado con ellos. Bueno, pues les entiendas, les perdones, les comprendas, aunque no los quieras cerca. Entonces, dependiendo de cómo enfoco la vida, si yo enfoco la vida de forma que todas las personas te quieren hacer daño, no puedes confiar, guay, entonces seguramente yo estoy enfadado todo el día con el mundo. Todo el día defendiéndome de los demás. Si esta es mi creencia, si esto es mi forma de pensar, si así percibo el mundo y así lo decido, evidentemente yo estaré generando emociones de rechazo, de enfado, de guerra, de defenderme, de autodefensa constantemente. Me alejaré de los demás. Y eso me hará sentir también soledad y tristeza, porque no estaré viviendo relaciones significativas con otras personas a las cuales me permito amar. ¿Veis cómo se pueden generar también emociones? Claro, no me refiero a que tú puedas inventarte y decir, ahora soy feliz, ahora soy triste. No. Pero desde luego, lo que sí que puedo controlar es si en esta situación yo me enfoco en, oye, aquí estoy vivo, estoy fenomenal, estoy con alguien que quiero, estoy viendo una película que me gusta y a lo mejor me permito que en este momento esto sea más que suficiente para mí, de repente, ¡pum!, siento felicidad o por lo menos algo de paz. No he fabricado una emoción, pero he interpretado la situación de forma que me ha impactado generándome una emoción. ¿Me explico? Yo no me invento la emoción. Ayudo, o por así decirlo, creo un espacio fértil para que esta emoción aparezca. Es mi forma de entenderlo. Me podéis criticar, me podéis decir que no estéis de acuerdo, poner por comentarios en redes sociales, cagaros en mi padre, hacer lo que os dé la gana. Me parece fenomenal. De hecho, me la suda. Decidme lo que queráis. Hoy por hoy, lo único que puedo ofreceros es mi absoluta sinceridad. Y este es mi pensamiento hoy por hoy. Hasta aquí he llegado en la comprensión de las emociones. Tal vez hay mucho más, tal vez hay mucho menos, y me he pasado de rosca y me estoy inventando aquí una movida que no le encaja a nadie. Yo qué sé, pero es la mía. Yo lo veo así. Y yo lo vivo así. De la misma manera, si yo me pusiera en una situación a decir, guau, pero sí, tengo aquí mi tele, mi pareja, mi comida, pero es que no estoy ganando el dinero que querría, no estoy, esta comida está bien, pero yo quería otra, yo qué sé, me gusta esta peli, pero la que yo quería no estaba. Al final, si me enfoco en todo eso, evidentemente estaré resignado, frustrado, tirando energía a la basura. Pues sí, y tengo razón, y tengo derecho a hacerlo, si no hay ningún problema. Si enfoco la vida así, pues también tengo derecho. Y seguramente, pues tengas razón, pues sí, es una putada. En Netflix no estaba tu película favorita. Y resulta que lo que querías comerte hoy, pues no estaba en la tienda y has tenido que comprar, en lugar de Doritos, te has comprado, pues yo qué sé, unos pelotazos. Pues sí, hijo mío, qué putada. Pero al final, si te enfocas de esa manera, evidentemente vas a generar unas emociones negativas y unas emociones que te hacen sentir mal. Y es una elección diaria que hacemos todos. Y tienes el derecho entero a hacerlo. Y esto son con chorradas, pero también con personas que te hacen daño, con trabajos o con jefes que son idiotas. Bueno, o sea, tienes el derecho a vivir enfadado, a vivir frustrado, a vivir triste, si quieres. Pero también hay una opción que es interpretar la película de otra manera. Y te juro que es posible, porque veo personas que no tienen nada enfocando la vida de una forma que todavía son capaces de ser felices. Y eso a mí me da una inspiración. Incluso con más capacidad incluso que yo para interpretar las cosas. Así que nada, esta es mi opinión. No sé si es adecuada, no sé si es acertada, no sé si te gusta. Me encantará saberlo si me lo cuentas. Y de verdad que no me importará si me cuentas que no, ¿vale? Quiero decir, no me afectará ni me dolerá si no estás de acuerdo, me lo comentas. Creo que es muy importante, de hecho, que te sientas con... Ya que tú me has escuchado durante, ¿qué llevamos ya? 18 minutos una opinión, qué mínimo que yo te comunique ahora que tienes, por mi parte, pleno derecho y plena libertad para contarme lo que tú piensas en los comentarios, en YouTube, en Instagram, en donde me pilles. Me da igual, ¿vale? Comenta lo que te dé la gana. Resumiendo, se pueden generar... O sea, creo que hay emociones que no podemos controlar. Es decir, que no podemos controlar el origen, pero sí podemos gestionar cómo se desarrollan, y emociones que realmente podemos controlar que no aparezcan o la frecuencia en la que aparecen. No podemos hacer que no te enfades en tu vida entera. Pero joder, al final si tú estás acabas de sembrar un campo y lo has sembrado de puta madre para enfadarte, es decir, tú imagínate que es como, a mí yo soy una persona que no consiento que nadie me diga algo en contra de lo que pienso. Ok, tienes todo el derecho del mundo. Y a lo mejor eso te hace sentir incluso, te refortalece, ¿no? Y te afirma tu opinión, guay. Pero tía, te vas a pasar toda la puta vida discutiendo con los demás. Porque es muy evidente que la gran mayoría de personas en algo no pensarán como tú. Y te lo van a decir porque la gente se expresa. Entonces, ¿qué acabas de hacer? Pues acabas de crear una situación en la cual sí o sí te vas a enfadar por cojones en algún momento. Y seguramente mucho en tu vida. Porque, me acabo de acordar de lo que quería explicaros antes. Porque vas a ofrecer resistencia. Vas a ofrecer resistencia. Mira, la vida es como es.
La gente es como es. No perfecta, tampoco del todo horrible, ni mala. No, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Hay gente que es... Todo el mundo es maravilloso y al mismo tiempo deleznable a la vez, ¿vale? Yo, tú, todos tenemos nuestra parte súper guay y nuestra parte que es una miseria humana profunda y no pasa nada. Y si estamos en contra de algo de esto, lo único que vamos a hacer es sufrir. Entonces, para mí la palabra clave para poder favorecer las emociones, digamos, más agradables a nuestra propia experiencia de vida es aceptación. Aceptación. Las personas son como son, la gente opina lo que opina, el mundo no siempre es lo que yo quiero, mis expectativas no siempre se cumplen. Lo intento y peleo, pero no siempre se cumplen. A lo mejor no consiento que la gente me haga daño, pero tampoco me frustro porque haya gente, pues, que en su propio proceso de intentar hacer las cosas lo mejor posible, daña a los demás. Pues a lo mejor tampoco me frustro por eso. Igual yo, si lo detecto, no te dejo estar en mi vida, pero tampoco me frustro porque en tu intentar buen hacer la estés cagando conmigo, me estés haciendo daño. ¿Qué le vamos a hacer? No me voy a agarrar a eso, no me voy a pegar como una lapa y voy a sufrir porque tú eres mala persona. Bueno, pues hijo, yo qué sé. Mejora, crece, lejos de mí. Ya veremos si dentro de 10 años, cuando nos vamos a encontrar, resulta que ya no me dañas y te puedes quedar conmigo y a lo mejor me haces gracia y te quedas y me gusta. Pero el punto es que si yo tomo una decisión muy clara sobre cómo quiero las cosas y que yo he decidido que la gente no puede opinar o la gente, que todo el mundo que sea de este partido político, todo el mundo que sea de este partido, de este equipo de fútbol, todo el mundo que opine así o asá, y me voy a enfadar con todos, me sienta mal que tú digas y que además en este mundo como que creo que estamos como muy educados, ¿no? A polarizar. Yo azul, tú rojo, yo balón, tú raqueta, y tú eres un cabrón porque piensas, entonces yo te odio y tú te enfadas y... Es como un caldo de cultivo increíble para estar todo el puto día enfadados y sintiendo que yo tengo razón y soy el mejor mientras todo el mundo es gilipollas y me siento solo en un mar de imbéciles. Creo que es como súper fácil llegar a sentirse así. Pero claro, si nos enfocamos en que la vida es plural, que todo el mundo tiene razones para pensar cosas distintas y que independientemente de cómo piense el mundo, eso tampoco te afecta a ti, es una forma mucho más sencilla para no estar cabreado todo el día, sino para estar bastante animado si no necesitas que las cosas sean de una forma concreta. Como son, están bien. Y yo me rodeo de las que más me gusten. Pues mira, son dos formas de ver la vida. Una te cabrea un montón y la otra te hace sentir muchísima paz. Y además te devuelve el control a ti. Esa es la forma que yo entiendo, o lo que yo me refiero cuando digo que que puedes elegir cómo te sientes, que puedes elegir tu estado emocional. Tal vez no en todos los momentos, pero creo que siempre hay un margen de decisión. Lo digo porque el otro día subí un vídeo a Instagram que, bueno, pues que literalmente a veces en un vídeo de 1 minuto no se puede contar todo. Entonces subí un vídeo en el que hablaba de esto y ya empezaron a llover comentarios. Bueno, es que hay que matizar porque a ver si lo van a malinterpretar cualquier persona. Porque, bueno, hijo, pues yo qué sé. Yo no puedo estar matizando cada cosa para todo el mundo. Yo doy por hecho que las personas con las que hablo en mi cuenta de Instagram son personas más o menos conscientes y los que no, pues simplemente serán autocríticos y dejarán de seguirme porque no les mola lo que digo. Pero me apetecía matizar un poco más este detalle, ¿no? Y dejar claro esto. Sí, yo creo que hay emociones que no puedes crear, que no puedes inventarte, pero siempre tienes un margen para elegir su desarrollo. Y luego hay emociones que de verdad creo que dependiendo de cómo tú enfoques tu vida y de qué manera utilices tu cabeza e interpretes lo que te sucede, de verdad creo que se generan o se propician mucho más unas emociones que otras. Ahí es donde está para mí el margen de libertad que tenemos todos. Úsalo como quieras. Tienes una pantalla de cine, pon la peli que te salga de los cojones. Pero ya sabes que si pones un montón de pelis de miedo, acabarás sintiendo un montón de miedo. Si pones un montón de pelis de risa, igual te vas y todo te parece una broma y te diviertes un montón. Y si pones un montón de pelis de acción, a lo mejor te vas haciendo llaves a todo el mundo que te habla mal. Yo creo que es bueno elegir qué hay aquí en tu mente la mayor parte del tiempo. Y eso también va a influir en qué hay aquí en tu pecho y en tus emociones la mayor parte del tiempo. Espero haberlo explicado bien. Y si no, pues es lo mejor que he sabido hacer. Haya quedado. Nada, gracias por quedarte hasta aquí. Espero que te haya molado. Y si no es así, pues ya sabes, coméntalo donde te dé la gana. Que ahí estaré yo para leerlo y para recibirlo. Un abrazo enorme y nos vemos en otro podcast, si es que hago más.